De vuelta en vía pública. La imagen que ve usted aquí atrás es una imagen, bueno, si la ve más de cerca, es una imagen de un lecho de un río seco. O sea, es un pedazo de planeta más que un lecho de un río. A lo mejor no sé dónde es exactamente esa foto, pero donde hubo un río en algún momento. La verdad es que terminado el invierno, el panorama es desolador. Saber que el déficit de aguas caídas nos van a traer, como está bastante anunciado, un problema que realmente uno no sabe cómo se sale de él. Es una sequía tremenda en el contexto de un cambio climático anunciado, sabido, pero que es difícil de cambiar en muy corto tiempo. Raúl Cordero es académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático. Raúl, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, Matías. Bien, gracias. Las cifras para iniciar esta conversación son que, terminada la temporada invernal, en el caso de Esval, que es la compañía sanitaria de Valparaíso, entregó un balance de los principales indicadores hídricos de esa región y las cifras reflejan un déficit superior al 70% de agua caída y 60%, entiendo, en las reservas nivales que hay en la cordillera. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, desafortunadamente estos déficits no son una coincidencia, sino que son la ratificación de una tendencia negativa. Nosotros en la zona central y en la zona centro-sur del país comenzamos a perder precipitaciones hace ya 4 décadas. Llevamos desde los años 80 perdiendo precipitaciones a razón de 7 u 8% por década. Y lamentablemente cuando tú pierdes precipitaciones a ese ritmo, eso hace que no solamente disminuye el promedio de agua caída anualmente, sino que además hace que con mayor frecuencia se presenten años hiperáridos, inviernos extraordinariamente secos, como los que desafortunadamente se han presentado en el 2019 y en el 2021. Desafortunadamente es extraordinariamente raro que se hayan presentado con tal frecuencia estos inviernos hiperáridos. Antes solamente había sucedido algo como esto en 1968, en 1998. El hecho de que se presenten ahora con tamaña frecuencia habla de los efectos del cambio climático. Como tú adelantabas, desafortunadamente son cosas difíciles de evitar. Lo que hay que hacer, ya que no podemos mitigar, no podemos hacer que llueva, es tratar de adaptarnos a esta nueva situación. El 70% de déficit de agua caída en la temporada de invierno es respecto a la temporada inmediatamente anterior o a un promedio de años. No, es a un promedio climatológico. Lo usual es que tú utilizas promedios de 30 años y ese promedio de 30 años se considera como valor, entre comillas, normal o promedio climatológico. Así que los déficits son siempre calculados respecto a valores que eran considerados hasta hace pocas décadas normales. Para que tú tengas una idea, ese promedio en Santiago es de 340 milímetros. Como todos sabemos, en Santiago tenemos un déficit que se acerca a casi el 70%. Hay un déficit, de acuerdo a cifras de la Dirección Meteorológica de Chile, 66%. Así que, bueno, ha llovido bastante lejos de los 340 milímetros que era considerado normal en Santiago hasta hace pocos años. Y el problema es que no es este año en el que no vamos a tener precipitaciones cercanas a los 340 milímetros. Esto lleva sucediendo ya 13 años. Claro. ¿Y se puede proyectar hacia adelante? ¿Cuántos años más pueden ocurrir? Incluso si puede ser peor. Matías, va a ser peor. Nosotros vamos a continuar bajo cualquier escenario de emisiones siguiendo en la misma senda. Vamos a seguir perdiendo precipitaciones promedio. Es verdad que depende de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, a qué ritmo vamos a seguir perdiendo precipitaciones. O sea, puede ser que las precipitaciones caigan mucho más o puede ser que caigan un poco menos, pero lo más probable es que sigan cayendo hasta que el cambio climático se detenga. Y eso no va a suceder, en el mejor de los casos, hasta mediados de este siglo. Tenemos 3 décadas por delante en el que vamos a seguir en la zona central probablemente perdiendo precipitaciones. Ese es el escenario más probable y no es alentador. Raúl, ¿y el escenario peor que tú prevés pone en riesgo el consumo humano de agua? Pero por supuesto que sí, Matías. Con la cifra, mira, una de las cosas destacables del comunicado que sacó Esval, con el que tú partiste el noticiero, es que
ESVAL en este momento ha sido capaz de rellenar el embalse de Los Aromos, muy importante para el abastecimiento de agua en el Gran Valparaíso, gracias a que hace un par de meses logró inaugurar una tubería que está trasvasando aguas del río Aconcagua al embalse de Los Aromos. Si esa tubería no se hubiese completado hace solamente un par de meses, esta primavera y verano hubiese sido imposible pasarla sin racionamientos de agua en el Gran Valparaíso. Bueno, las obras se salvó raspando. Claro, las obras de infraestructura a la cual tú haces mención pudieran ser un buen factor de mitigación a la sequía. A llover no lo vamos a poder hacer nosotros, eso no está a nuestro alcance. Pero sí, uno se plantea algo muy de sentido común, pero también te pido disculpas si es muy ignorante, pero uno ve yéndose agua, desembocando aguas dulces, es decir, ríos, cursos de ríos en los mares, en muchas partes. Y uno dice, bueno, esta agua si se retuviera antes, yo sé que no es inocuo, también tiene externalidades negativas eventualmente eso, pero retener, redireccionar, como me estás planteando tú en el Aromo, ¿faltan obras de infraestructura? ¿Se están haciendo obras de infraestructura suficientes para mitigar en algo este problema? Bueno, vamos a necesitar más obras de infraestructura. Es decir, eso está más o menos claro. No es solamente esta tubería, la de ESVAL, la sanitaria que abastece de agua a Santiago, también ha tenido que en los últimos años construir unas piscinas para poder sobrellevar cortes de agua debido a la mayor turbiedad del río Maipo durante el verano, unos pozos muy profundos para abastecer a la zona poniente de Santiago. Sin esas obras de infraestructura estaríamos al borde de los racionamientos en Santiago. Pero no es tan simple como buscar un río en el que haya agua, porque ese es el gran problema. Los ríos no tienen caudal. ¿Y por qué no tienen caudal los ríos en la zona central? Me refiero, debido a las escasas nevadas. Este invierno meteorológico cerró con un casi inédito déficit de cobertura nival, casi 30%. En puntos específicos, ESVAL, por ejemplo, tiene unos puntos de control en la cordillera, los déficits son muchísimo mayores, pero cuando tú tomas toda la cordillera de la zona central, el déficit alcanzó 30%, una cosa solamente comparable al enorme déficit registrado en el 2019. ¿Cuál es el problema? Estamos registrando déficits de cobertura nival grandes cada pocos años, cada vez con mayor frecuencia, y eso significa menos nieve derretida en la primavera, débil caudal en nuestros ríos. Entonces, Matías, hay poca agua ya en los ríos. La situación es mala. Ahora, la hemos podido paliar como se ha tratado de hacer en la zona poniente con algunos pozos, pero esos pozos no son infinitos. Si nosotros seguimos perdiendo precipitaciones, lo más probable es que tengamos que apelar a otro tipo de infraestructura. Por ejemplo, las plantas desaladoras. De eso te iba a hablar, de las plantas desaladoras. ¿Hasta qué punto pueden ayudarnos, vuelvo al mismo concepto, a mitigar este problema que es sin solución en el corto plazo? Lo sabemos, pero ¿nos puede ayudar en algo? ¿O eso es poner la fe en algo que es muy limitado? Aunque pueda ser eficaz, pero puede ser limitado en cantidad. No es limitado en cantidad. Es decir, bueno, las plantas desaladoras, hay países cuyo consumo de agua está basado en la desalinización del agua, ¿okay? Así que no sería tan extraño que tengamos en el relativamente mediano plazo a comenzar a apelar a utilizar la desalinización de agua, no solamente para beber, sino también para la agricultura, me refiero a la zona central. Así que es perfectamente factible desde el punto de vista técnico, pero siempre hay un problema. Bueno, primero los coimpactos ambientales, como tú bien mencionaste antes, no hay infraestructura inocua. No. La salmuera, es decir, la sal que tú le sacas al agua la tienes que devolver al mar y eso puede tener algunos impactos. Tú puedes tratar de minimizarlos, pero no van a desaparecer. No, puede tener. El otro problema es el costo. Es verdad que nosotros somos bendecidos por la gran energía solar y eso significa que las plantas de desalinización, buena parte del costo proviene del consumo de energía, son muy intensas en consumo energético. Y ahí nosotros tenemos una suerte solar más barata del mundo, eso significa que nosotros podemos tener en Chile los precios de agua desalada más baratos del mundo. A pesar de eso, esos precios van a ser 2 o 3 veces más altos que el precio de agua que pagamos hoy. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a pagar el cambio climático en la factura del agua. Y eso no va a suceder a mediados de siglo. Eso desafortunadamente va a comenzar a suceder pronto. ¿Qué es lo que están haciendo otros países más avanzados? Siempre Israel es el faro en esto, ¿no es cierto? Un país que tiene dificultades naturales por la zona geográfica en la cual se ubica y han desarrollado tecnologías maravillosas. Hablamos de infraestructura, hablamos de tecnologías como desalación, pero ¿qué otro tipo de tecnologías, por ejemplo? Porque desalación puede ser para el consumo humano, para la agricultura.
Mira, en estas cosas ¿Riego tecnificado? Naturalmente. Es decir, uno de los problemas que tenemos en la zona central es que no todas las hectáreas sometidas a riego son sometidas a riego tecnificado. Entonces, bueno, naturalmente hay que avanzar más rápido en la tecnificación del riego, para que tú tengas una idea de lo que te puedes ahorrar con la tecnificación de riego. Se estima que la tecnificación de riego hace que tú reduzcas tu consumo al menos a la mitad, en el peor de los casos, y podrían ser reducciones mucho mayores. Ahora, la gran agroindustria chilena se ha movido, se ha tecnificado rápidamente con sus propios recursos. El problema es para el relativamente pequeño agricultor que no tiene la inversión, los fondos necesarios para la inversión inicial que se requiere para tecnificar su riego. Afortunadamente, en eso el gobierno actual y los previos han sido al menos han aumentado de manera muy, muy significativa los fondos para apoyar a la pequeña agricultura rural campesina a que avancen más rápido en la tecnificación de riego. En ese sentido hay mucho, mucho que avanzar. Pero la tecnificación de riego va a ayudarnos a sobrellevar el problema, pero la tecnificación de riego podría mejorar la situación en el campo, que es en donde en realidad lo están pasando peor en este momento. Pero para asegurar el consumo urbano en relativamente pocos años, en relativamente pocas décadas, muy probablemente se va a requerir nuevas obras de infraestructura, y esas obras de infraestructura no son cosas de futuro, sino que son tecnologías perfectamente maduras. No solamente se puede apelar a la desalinización, sino también a los nuevos embalses. El problema es que esas obras de infraestructura ni son baratas, ni se hacen de un día para otro, que ese es el mayor problema. Que son de larga data en los estudios de ingeniería, en construcción, y que empiecen a funcionar. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, experto en cambio climático, exponiéndonos una verdad que cada cierto tiempo la tenemos que poner sobre esta mesa, y tendremos que ser al menos racionales en el uso del recurso que tenemos disponible hasta ahora. Raúl, muchísimas gracias. Gracias, Matías. Nos vemos. Chao. Que te vaya muy bien.